Entonces vamos a ver qué pasa acá en esta segunda semana. Entonces, empezamos a partir del día 8. Bueno, em, ¿qué pasa en el día 8? Habíamos dicho que el término que vamos a utilizar ahora es el término de blastocito. ¿En qué consiste el blastocito? Bueno, es prácticamente todo lo que estamos viendo acá. Vamos a ir viendo que esta estructura a su vez se va a dividir en algunas otras partes, pero pues esto es lo que va a dar origen al nuevo individuo. Entonces nos dice que el blastocito está parcialmente sumergido en el estroma endometrial. El estroma endometrial es pues la capa más superficial del útero. El útero tiene diferentes capas, que es el perimetrio, el miometrio y el endometrio. El endometrio precisamente es la capa más interna, pero dentro de esta capa, digamos que la parte pues más superficial se le llama estroma endometrial. Entonces, en esta primera capa es donde se va a empezar a sumergir, ¿sí? Este blastocito se tiene que implantar correctamente, se empieza a introducir en la pared del útero, ¿sí? Para que se pueda implantar. Hasta el momento nos dice que en el día 8 está parcialmente sumergido. Por ahí vamos a ir viendo en los demás días, hasta nos va a decir que ya está sumergido totalmente. Ahorita está parcialmente. Entonces, esto es el blastocito. De acá, del blastocito, tenemos que entender que vamos a encontrar dos partes principales. Una capa externa, que viene siendo todo esto que estamos viendo acá de color verde, y esta otra capa. Todo esto se le conoce como trofoblasto. Todo esto que estamos viendo acá. Y vamos a ver que tenemos una parte mucho más interna, ¿sí? Entonces, del trofoblasto, en términos así generales, el trofoblasto va a dar origen a, pues, toda la capa de recubrimiento, todas estas bolsas, eh, parte también de la placenta, va a dar origen todo esto. Y la capa más interna, que ahorita vamos a ver cómo se denomina, viene dando origen efectivamente al embrión, ¿sí? Entonces, por eso nos está hablando que es una capa superficial llamada trofoblasto y una capa más interna. Entonces, el trofoblasto ya se diferenció en dos capas. Esta capa, a su vez, se va a dividir en dos capas más. Por eso acá nos dice que se está diferenciando, es decir, se están dividiendo en dos capas más. Los nombres son un poquito entre raros, pero eh, ahora sí que en esta parte de la embriología los términos cambian y sí pueden ser un poquito confusos, pero pues no, aquí están los nombres como tal. Una capa se le conoce como citotrofoblasto y la otra sincitio trofoblasto. Aquí vemos prácticamente la parte de color verde que estamos viendo acá. Efectivamente, esta va a ser la capa llamada sincitio trofoblasto.
Y esta otra capa que estamos viendo acá, esta se le va a denominar citotrofoblasto. El término citotrofoblasto es porque las células, lo voy a acercar un poquito más, están bien diferenciadas. Acá vemos una célula, acá hay otra, y así nos iríamos con toda esta otra capa. Entonces, el término cito se refiere a célula. Entonces, es una capa, pues lógicamente compuesta por células que están bien delimitadas. En cambio, acá, en esta otra capa, por eso se le llama sin sitio trofoblasto. Es una capa también formada por células, pero la gran diferencia acá es de que no se logra distinguir una célula y la otra. Todo lo que vemos acá es parte del núcleo, ¿sí? Todo esto es núcleo. Pero no vemos como acá los límites, los bordes, es decir, la membrana celular. Acá es como si estuviera todo revuelto. Entonces, no tiene, pues por eso se le llama sin sitio, no tiene un lugar, no tiene un sitio en concreto, sino que todas las células están relativamente revueltas, ¿sí? Y muchas de ellas se fusionan, por eso es que pierden parte de su membrana. En cambio, acá no, en el citotrofoblasto todas las células están bien diferenciadas y se pueden observar el límite, el borde entre una célula y la otra. Entonces, vuelvo a repetir, todo esto es el trofoblasto. El trofoblasto se divide en dos partes o dos capas. Una denominada sincitio trofoblasto y la otra denominada citotrofoblasto. ¿Sale? Esto pasa en el día 8. El citotrofoblasto es una capa interna de células mononucleadas. ¿Qué quiere decir mononucleadas? Que tienen un solo núcleo, como lo estábamos viendo acá. Aquí, los circulitos que estamos viendo acá, pues son los núcleos, ¿sí? Esta célula tiene un solo núcleo, esta otra tiene un solo núcleo, entonces por eso se les llama mononucleadas. En cambio, en la capa del sincitio trofoblasto es una zona externa multinucleada. Se ve o tiene la apariencia multinucleada por lo que ya comentábamos, porque muchas de estas células se van a fusionar, pierden la membrana y se fusionan. Entonces acá todo esto que estamos viendo son núcleos, pero pues no vemos los bordes, ¿verdad? No vemos la membrana. A eso se refiere con la capa externa. Y en el día 8 también, el embrioblasto. ¿Qué es el embrioblasto? Es todas las células que se están quedando en la parte interna, ¿sí? Entonces dijimos que el trofoblasto es esto, que se va a dividir en dos. El embrioblasto son todas las capas, perdón, son todas las células que se van quedando. Acordémonos que desde el cigoto, cuando ocurrió la fecundación, se forma el cigoto y del cigoto empieza una serie de división mitótica, ¿sí? Entonces, con la mitosis se empiezan a formar pues un conjunto de células y todo este proceso de división, pues unas células se van quedando en la parte interna y otras en la parte externa. De ahí que va a dar origen, por consiguiente, al trofoblasto y al embrioblasto. Entonces, el embrioblasto también se diferencia en dos capas. Una capa llamada hipoblástica o conocido también como hipoblasto y una capa llamada epiblástica o epiblasto. Las células que forman el epiblasto son células cuboides y las
las del epiblasto son células cilíndricas. Entonces, aquí vemos todo esto, todo lo que vemos de color azul y amarillo, todo el conjunto se llama embrioblasto. Pero a su vez, así como el trofoblasto se divide en dos capas, también el embrioblasto se va a dividir también en dos capas. Lo que vemos de color azul se le llama epiblasto. Todo esto, que son células cilíndricas, son más alargadas. Y en cambio el hipoblasto son estas que vemos de color amarillo, que son células cúbicas. Entonces, vuelvo a repetir, todo esto viene siendo el embrioblasto, ¿sale? Entonces, el término o el prefijo epi significa arriba de, y el término hipo, en este caso, debajo de. Entonces, por eso es epiblasto, y el término blasto significa que son células inmaduras, ¿sí? Por acá también lo hablamos. Todo termina en blasto. Son células inmaduras, ¿sí? Son células jóvenes, células que están en constante reproducción, ¿sí? Por eso, por lo general, siempre termina en el término de blasto, ¿sí? Porque son células que todavía están en maduración, en proceso de maduración. Entonces, pues esto es lo que pasa en el día 8. Entonces, el día 8, el blastocito ya está diferenciado en dos partes, una que viene siendo el trofoblasto, que es la capa externa, y diferenciado también en el embrioblasto, que son todas las células que se van quedando en la parte interna. El trofoblasto, a su vez, se va a dividir en dos, en el citotrofoblasto y en el sincitio trofoblasto. Y el embrioblasto, a su vez también, se diferencia en dos partes o en dos capas, el hipoblasto y el epiblasto. Esto pasa el día 8. A su vez también nos dice que se va formando una pequeña cavidad dentro del epiblasto. La cavidad se agranda para formarse en la cavidad amniótica. Las células del epiblasto adyacentes al citotrofoblasto reciben el nombre de amnioblasto. Aquí vamos a ver, aquí logramos ver este espacio. Cuando hablamos de cavidad, nos referimos a que es un espacio, ¿sí? Entonces, nos dice ahí que en las células que están formando el epiblasto, se va formando un pequeño espacio, una cavidad. Esto se le va a denominar como la cavidad amniótica, que va a estar formado por amnioblastos. Son células que van a tener la capacidad de producir líquido. ¿Y qué líquido va a ser? Pues el líquido amniótico, ¿sí? Y recordemos pues que el líquido amniótico pues es el líquido indispensable para que el embrión pueda sobrevivir. Entonces acá se empieza a formar esta cavidad amniótica. Todo esto pasa en el día 8, ¿sí? Así viene tal cual en el libro. Por eso ese libro está muy bonito porque va explicando, al menos durante las primeras 3 semanas, sí lo maneja un poquito más secuencial todo esto. Lo de líquido, ok. En el día 8 decíamos que en la capa del epiblasto, estas células hagan de cuenta que
van formando un espacio, ¿sí? Gracias al espacio que va quedando acá, en la capa del epiblasto, se va formando un espacio, un hueco, que posteriormente se le va a denominar cavidad amniótica, ¿sí? Esta cavidad amniótica va a estar formada por células llamadas amnioblastos. Estos amnioblastos son células precisamente que van a tener la capacidad, o sea, su función es formar líquido amniótico, ¿sí? Eso es lo que pasa. Seguimos todavía en el día 8. Entonces, acá se forma la cavidad amniótica. Este espacio se va a empezar a llenar por estas células amnioblastos que van a producir el líquido amniótico. Ok. Sí, profe, gracias. Sí. Ahora, el día 9. Entonces, recordemos, el día 8, el blastocito ya estaba diferenciado en el trofoblasto y en el embrioblasto. El trofoblasto se dividió en dos partes, el citotrofoblasto y sincitio trofoblasto. Y por su parte, el embrioblasto se divide en dos capas, el epiblasto y el hipoblasto. De estas dos capas, antes que pasemos al día 9, de estas dos capas se van a originar todos los órganos y sistemas, ¿sí? Esto lo vamos a ver principalmente ya en la tercera semana. Pero de estas dos capas, por ahí se va a formar otra, se van a derivar todos los órganos y sistemas, ¿sale? Entonces, pues les digo, aquí es una secuencia, por eso hay que irla entendiendo, porque si no llevamos bien la secuencia, pues nos vamos a perder. Ahora, ¿qué pasa en el día 9? Ahora el blastocito está sumergido más profundamente en el endometrio. Habíamos dicho que en el día 8 estaba parcialmente sumergido, ¿verdad? Que todavía estaba pues en contacto, todavía estaba adheriéndose poco a poquito en la parte del endometrio. Ahora nos dice que en el día 9 ya está un poquito todavía más sumergido en la capa más interna, que es el endometrio. Entonces, posteriormente, un coágulo de fibrina cierra la zona de penetración en el epitelio superficial. Esto hay que entender acá que el blastocito, como se va adheriendo, se va penetrando la capa del endometrio, pues va lesionando, ¿sí? Pues este proceso que tiene el blastocito de ir penetrando, va como erosionando, va ocasionando una herida en la parte del endometrio, ¿verdad? Porque pues él se quiere adherir, ¿sí? Pero en este proceso en el que se va adheriendo poco a poco, va erosionando la capa del endometrio. Por eso nos dice acá que como se forma una pequeña herida, pues en el día 9 se forma un coágulo, ¿sí? Pues como toda herida, ¿verdad? Si nos cortamos, puede sangrar, pero posteriormente, gracias a nuestras plaquetas, pues son las que van a llegar y empezar a hacer el tapón plaquetario para que ya no sangre. Pues lo mismo pasa acá, es una herida que se formó por la penetración o que está teniendo el blastocito. Entonces, pues por medio de coágulos como tal de fibrina, que es una proteína de la sangre, es una proteína plasmática, pues ayuda a ir tapando esta herida. Por eso nos dice acá, un coágulo de fibrina cierra la zona de penetración en el epitelio superficial. ¿Epitelio superficial de quién? Del endometrio.
Todo esto va a suceder en la capa más interna del útero, que se llama endometrio, ¿sale? Ahí es la capa correcta, ¿sí? Donde se tiene que implantar el blastocito, ¿sí? Y posteriormente, también en el día 9, se lleva a cabo la formación de grandes lagunas. ¿Cuáles son estas lagunas? Son estos espacios que ven acá en la capa del sincitio trofoblasto. Se van formando pequeños espacios también. Vean estos espacios en blanco, ¿sí? Eso es lo que bueno, en este caso se le está llamando lagunas, ¿sí? Son espacios que las mismas células pues van formando. Pero esto, ¿con qué finalidad? Estas lagunas, estos espacios, se forman con el propósito de que se llenen de sangre. El propósito del que el blastocito se empiece a adherir al endometrio es porque el endometrio tiene mucha sangre, le llega mucha vascularidad, tiene muchos vasos sanguíneos, tiene muchas arterias. Entonces el blastocito se tiene que implantar porque del endometrio es donde el blastocito va a obtener la sangre, ¿sí? Entonces, aquí vemos, por eso se tiene que implantar correctamente. Si no se implanta correctamente, no le va a llegar la sangre suficiente y va a ser un blastocito que va a morir porque no le llega sangre suficiente. Entonces aquí se empiezan a formar estos pequeños espacios que posteriormente, aquí vemos vasos sanguíneos, todo esto que estamos viendo acá, así representativamente, pues bien, no es más que el endometrio. Y esto que nos están representando acá, pues son precisamente los vasos sanguíneos, que estos vasos sanguíneos van a empezar a llenar estas lagunas. Por eso en el día 9 se le llama periodo de lagunas, ¿sí? Y también se empieza a formar una membrana en la parte interna que se llama membrana exocelómica o de Heuser, y que esto va a dar lugar al primer saco vitelino primario. Esto es una capa también que va a recubrir al bebé, ¿sí? Es una capa de protección, por eso se empieza a formar también en esta parte, ¿sale? Entonces, esto es lo que pasa, son los puntos. Acuérdense que pues vamos sacando puntos claves, ¿sí? Del capítulo, pero sería, bueno, lo correcto es que ustedes lean esas hojitas, son 7 hojitas, ¿sí? Entonces léanla. Hay muchos términos por ahí que quizás no le vayan a entender, pero si tienen la oportunidad de internet, palabra que no entiendan, búsquenlo, ¿sí? Y así le van a ir entendiendo al tema en completo. Entonces, día 9, el blastocito ya está mucho más sumergido en el endometrio. La herida se empieza a tapar gracias al coágulo y se empiezan a formar pequeños espacios que se les llama lagunas. Estas lagunas posteriormente se van a llenar de sangre, que es lo que vamos a ver en el día 11 y 12. Aquí ya lo maneja en conjunto. Cabe recalcar, incluso al inicio de este capítulo en el libro, pues ahora sí que todas estas semanas, pues cada bebé tiene su proceso. eh, pues aquí estamos viendo de manera general el proceso de cómo va el desarrollo de cada individuo, pero pues siempre pueden haber algunas diferencias. No en todos los embarazos es tal cual, así como lo estamos viendo acá. Puede que haya algún, que el proceso o el desarrollo sea más rápido
o quizás un poquito más lento en algunas mujeres, pero pues aquí lo estamos generalizando, ¿sí? Pero pues puede que haya por ahí algunas diferencias en cuanto a estos días de desarrollo, ¿verdad? Entonces, en el día 11 y 12, el blastocito está incrustado en su totalidad en el estroma endometrial, en la parte del endometrio, ¿sí? Aquí ya nos está diciendo que está incrustado totalmente. Acuérdense que habíamos dicho que el día 9 estaba parcialmente sumergido, el día 8. El día 9 ya estaba un poquito más incrustado, pero ya entre el día 11 y 12, ya el blastocito tiene que estar completamente sumergido en el endometrio. Hay un recubrimiento casi total de la herida original en la pared uterina. ¿Se acuerdan que habíamos dicho en el día 9 que un coágulo de fibrina estaba recubriendo a la herida? Pues aquí ya nos dice que entre el día 11 y 12 ya está casi total el recubrimiento de la herida, ¿sí? Ya esa herida ya va sanando, pues por lo mismo, porque también ya el blastocito ya dejó de erosionar, se supone que ya está incrustado ya completamente. Hay una presencia de espacios lagunares que dan origen a una red de intercomunicación. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en el día 9 se empezaban a formar esos espacios? Entonces aquí esta presencia de lagunas van a dar origen a una red de intercomunicación. ¿Qué es esto? Pues no es más que la sangre de la madre se la empieza a transmitir al blastocito. Aquí nos dice, la sangre materna entra en el sistema lagunar. Ya acuérdense que habíamos dicho que teníamos vasos sanguíneos, entonces estos vasos sanguíneos empiezan, hagan de cuenta como si estuviéramos llenando un tanque y tenemos una manguera, pues así más o menos. Estas mangueras pues vienen siendo los vasos sanguíneos y el tanque pues son estos espacios lagunares. Por eso acá ya la madre le empieza a transmitir sangre al blastocito. Lo más importante que pasa en el día 11 y 12 es el inicio de la circulación útero-placentaria. ¿Ok? Esto es lo más importante que puede suceder entre el día 11 y 12. Ya por eso aquí nos dice, empieza a haber una red de intercomunicación, porque ya entre los vasos sanguíneos maternos empiezan a llenar esas lagunas que ya habíamos visto que se habían formado. Entonces, todo este proceso da origen a la circulación útero-placentaria. ¿Sale? Aquí estamos viendo ya. Vean estos espacios, ¿se acuerdan que estaban en blanco, como estamos viendo acá? Pero pues ahora ya la mayoría está llena, ¿sí? Ya son poquitos espacios que nos quedan para empezar a llenar. Pero de ahí ya la mayoría está llena. Entonces, eh, pues estas lagunas se llenan precisamente de sangre. ¿De dónde viene esa sangre? Pues precisamente de los vasos sanguíneos maternos a nivel del endometrio. ¿Sale? Entonces ya una vez que inicia esta circulación útero-placentaria, pues todas estas células se empiezan a nutrir. Acuérdense que la sangre, pues es un tejido rico que lleva oxígeno, que lleva nutrientes y que para que nuestros tejidos y nuestras células vivan, pues necesitamos a fuerzas de sangre. Entonces, por eso acá este blastocito, en sí la capa eh, que vendría siendo el sincitio trofoblasto, pues ya se empieza a llenar de sangre.
Mientras tanto, una nueva población de células aparece entre la superficie interna del citotrofoblasto y la superficie externa de la cavidad exocelómica. Esas células provenientes de las células del saco vitelino, ¿se acuerdan que por ahí habíamos hablado del saco vitelino? Que era esta parte de acá. Esas células provenientes del saco vitelino constituyen un tejido conectivo laxo. Este tejido que se está formando se le va a denominar el mesodermo. El término meso se refiere a una capa media o una capa intermedia, ¿sí? Entonces, a partir de ahí se empieza a formar esta otra capa nueva, que es el mesodermo extraembrionario, que con el tiempo llenará toda la parte externa del espacio entre el trofoblasto y la parte interna de la membrana exocelómica, ¿sí? Entonces, prácticamente es todo este espacio es el que se empieza a llenar, ¿sí? De las células que van a formar al mesodermo, ¿sí? Aquí vemos el mesodermo es plagnopleurético. Del mesodermo era lo que les comentaba, era la otra capita que se iba a formar. Acuérdense que está el epiblasto, el hipoblasto y la capa precisamente que se está formando el mesodermo. De estas tres capas se van a originar todos los órganos y sistemas, ¿sí? Entonces, este es un nuevo tejido que se empieza a formar llamado mesodermo. Eso pasa también en el día 11 y 12. Entonces, día 11 y 12, lo más importante es el inicio de la circulación útero-placentaria y pues también podemos mencionar que se empieza a formar otra capita más, que todo esto estos espacios se van a llenar posteriormente y esto va a dar origen a la capa llamada mesodermo. ¿Sale? Y bueno, por último, el día 13. ¿Qué pasa en el día 13? Ya desapareció la cicatriz de la herida superficial en el endometrio. Ya, ahora sí, el día 13, esa herida ya se cerró, ya está bien reparada, incluso ya hasta va desapareciendo la cicatriz que se originó. A veces puede haber sangrado en el día 13 y esto nos dice que puede ser a causa de un mayor flujo de sangre hacia los espacios lagunares. Acuérdense que en el día 11 y 12, como ya había iniciado la circulación útero-placentaria, pues hagan de cuenta que ese tambo que se está llenando, ese tanque, pues hagan de cuenta que ya está rebalsando, ¿verdad? Por eso a veces nos dice acá que puede haber como un ligero sangrado. Quizás muchas veces, dependiendo la cantidad de sangre, aquí nos dice que incluso ocurre cerca del día 28 del ciclo menstrual y puede confundirse con la hemorragia menstrual y dificulta predecir con exactitud la fecha de parto. Muchas veces, precisamente ya en el día 13, que coincide con el ciclo menstrual de la mujer, puede haber un pequeño sangrado, ¿sí? Por eso nos dice que se puede confundir. La mujer puede pensar, pues es mi periodo menstrual, pero pues este sangrado no va a tardar tanto como el periodo menstrual. Por lo general, el ciclo menstrual tarda aproximadamente entre 5 días. Entonces, este sangrado puede ser mínimo, pero pues puede generar más que nada confusión en la mujer, ¿sí? Entonces, por eso nos dice
que puede ocasionar esto. Ahora, el hipoblasto es esta pequeña zona que estamos viendo acá, que está abajito de la capa azul. Aquí, esto es el hipoblasto. Produce más células que van a migrar por el interior de la membrana exocelómica. Esas células proliferan y gradualmente dan origen a otra cavidad llamada saco vitelino secundario o saco vitelino definitivo, que es este espacio que se está formando acá. Esto es el saco vitelino secundario. Durante su formación, se desprenden de la cavidad exocelómica grandes fragmentos. Están representados por el quiste exocelómico que se detecta en el celoma extraembrionario o cavidad coriónica. Esto de acá. Acá se empieza a formar esta otra estructura y por acá también se empieza a ver como un ligero, un pequeño espacio por acá, una estructura que se empieza a formar aquí. Ahorita lo vamos a ver, esto se llama el pedículo de fijación. Del pedículo de fijación se va a originar lo que viene siendo el cordón umbilical. Va a terminar la sesión, ya está